En este video tutorial mostraremos los elementos principales del método simplex para en videos posteriores profundizar en el método y tener de esta manera una visión bastante aceptable concerniente a lo relacionado con los problemas de programación lineal. Como es común en estos tutoriales, prescindiremos de las demostraciones matemáticas sobre las cuales descansa el método, remitiendo al lector interesado a la consulta de los excelentes textos que tratan el tema. El método simplex es un método analítico creado por el estadounidense George B. Dantzig, que permite la solución de problemas de programación lineal más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, el cual restringía a 2 el número de variables de decisión. De una manera simple, podemos decir que este método es iterativo, partiendo de un extremo de la región factible e ir desplazándose hacia extremos adyacentes que mejoran la función objetivo hasta que esta mejoría cese. Formatos estándar y canónicos de un PPL. Un PPL puede venir expresado de diferentes formas. Sin embargo, dos formatos son los más usuales: el formato estándar y el formato canónico. Un PPL se dice que está en formato estándar si todas las restricciones son igualdades y todas las variables son no negativas. Un PPL de maximización está en forma canónica si todas las restricciones son del tipo menor o igual y todas las variables son no negativas. Un PPL de minimización está en forma canónica si todas las restricciones son del tipo mayor o igual y todas las variables son no negativas. El formato estándar es imprescindible para el uso del método simplex, mientras que las formas canónicas son usadas para explorar relaciones de dualidad, como veremos en próximos tutoriales. Estamos mostrando en pantalla el resumen de los formatos estándar y canónico. Aconsejamos hacer una pausa al video y tomar nota de dicha tabla. Como observamos anteriormente, el método simplex requiere que las restricciones estén en forma de igualdad. Por lo tanto, se impone la transformación de desigualdades del tipo menor o mayor o igual en igualdades. Esto se logra para el caso de desigualdades menor o igual, incluyendo variables de holgura, y para el caso de desigualdades mayor o igual, variables de exceso. Para transformar una desigualdad del tipo menor o igual, agregamos al lado izquierdo de la desigualdad una variable h de holgura, obviamente no negativa. Para transformar una desigualdad del tipo mayor o igual, restamos al lado izquierdo de la desigualdad
una variable S de exceso o superávit. Ejemplo 1. Transformar en igualdades el siguiente conjunto de restricciones. Obviamente que esta transformación no va a hacer referencia a las restricciones de no negatividad. Bueno, aquí estamos observando pues la primera de las restricciones, que es del tipo menor o igual. Sumamos al lado izquierdo de la desigualdad una variable de holgura que hemos denominado como h1 y ya la hemos transformado en una igualdad. Para la segunda restricción, al ser mayor o igual, hemos restado al lado izquierdo del símbolo una variable de exceso que hemos llamado S1. Igualmente, el mismo procedimiento hemos hecho para la desigualdad del tipo menor o igual, al cual le hemos agregado una variable de holgura h2. Para la del tipo mayor o igual, hemos restado una variable de exceso S2 y ya hemos transformado las restricciones en igualdades, como mostramos en la siguiente pantalla. Expresión matricial de un PPL en formato estándar. Pero vamos a suponer que se tiene un PPL en el formato estándar en donde todas las restricciones, a excepción de las de no negatividad, son del tipo igual. Bien, entonces basta considerar el vector de costos, el vector de variables, el vector del lado derecho y la matriz de tecnológica. Entonces, el problema PPL que hemos denominado por 1 puede ser escrito de la siguiente manera, usando pues las propiedades de el álgebra matricial. Hay que recordar que esta notación C super T significa el vector transpuesto al vector C. Si denotamos por A sub J el vector columna de A asociado con la variable X sub J, esto es, A sub J es este vector columna de la matriz tecnológica, dicha matriz puede escribirse de manera compacta de la siguiente manera. Estos son vectores columna. Llamamos matriz básica de A y la denotamos por B a cualquier submatriz de A de orden M por M que sea invertible. Los vectores columnas de B definen a un conjunto de M variables denominadas variables básicas que constituyen las componentes del vector X sub B. El resto de las columnas de A que no están en B forman una matriz denominada matriz no básica y que denotamos por N. Los vectores columna de esta matriz N definen a un conjunto de variables denominadas no básicas que agrupamos para formar el vector X sub N. Así, la matriz A queda particionada en las submatrices B y N, lo cual induce una partición en el vector de variables
vector de variables básicas y vector de variables no básicas. Ejemplo 2. Considere el PPL caracterizado por el vector de costos C, vector de variables X, el vector del lado derecho B y la matriz tecnológica A. Una posible matriz básica de todas las matrices 2×2 que se pueden extraer de la matriz tecnológica A es la que estamos considerando. Escribo una posible porque la forma de establecer si esta matriz es básica o no es verificando que tiene una matriz inversa, como en realidad es el caso. Si esta sería la matriz básica B, pues la no básica es la matriz complementaria. Si esta es la B, pues la complementaria es menos 2, 2, 0, 5. Ahora, hay que recordar que la primera vector columna corresponde a la matriz X1. Segundo vector columna a la variable X2. El tercer vector columna a la variable X3. Y el cuarto vector columna a la variable X4. Como esta es la matriz B, el vector de variables básicas sería el asociado con este, que es X2, y el asociado con este vector, que sería el X3. El conjunto de variables no básicas sería el asociado con el menos 2, 2, que es X1, y el asociado con el 0, 5, que es el X4. Se deja como ejercicio al lector generar el resto de las matrices básicas con sus respectivas matrices no básicas, variables básicas y variables no básicas. Solución básica factible. Considera un PPL estándar con la matriz A particionada en las submatrices B y N. Una solución básica se define como aquella en donde está formada por dos subvectores, el vector de variables básicas y no básicas. Las variables básicas toman el siguiente valor y las no básicas el valor 0. Ahora, esta solución básica es factible si todas las variables que conforman a las variables básicas son no negativas. Ahora bien, una solución básica factible es un extremo de la región factible caracterizado por m variables básicas no negativas y n-m variables no básicas nulas. Ejemplo 3. Vamos a determinar todas las soluciones básicas factibles, o sea, extremos, del PPL cuya región crítica estamos mostrando en pantalla. Obsérvese que para la obtención de las soluciones básicas factibles o extremos, de nada importa la función objetivo. El primer paso será transformar las inecuaciones, a excepción de las de no negatividad, en ecuaciones
mediante el uso de variables de holgura y exceso según el caso. De tal manera que estamos mostrando en pantalla, pues, la región factible transformada en igualdades. La matriz A, entonces, ahora asociada con esta región crítica de igualdades, se muestra en pantalla. Y hemos querido escribir al inicio las variables a las cuales hace referencia los vectores columna de dicha matriz. Ahora vamos a mostrar todas las submatrices de A de orden 3×3 invertible con sus soluciones básicas y su calificación como factibles o no. Observando la matriz A, vemos que dispone de 3 filas y 5 columnas, de tal manera que para generar las posibles matrices básicas debemos seleccionar a partir de un universo de combinatorio 5 de 3, es 10, matrices o submatrices de órdenes 3×3. Vamos a comenzar. La primera, vamos a suponer que consideremos las matrices básicas o las variables básicas x1, x2, h1, que genera a esta matriz B. Una matriz que es invertible, obviamente. Y el valor o los valores de las variables básicas viene dada por b a la menos 1 por el vector del lado derecho. Eso da como resultado el vector 3, 4, 3. El vector de variables no básicas es el complementario de este. Sería formado por las variables s1, h2, que obviamente siempre van a tener el valor 0, 0. Como las variables básicas son no negativas, estamos en presencia de una solución básica factible. La próxima matriz que vamos a obtener va a ser la x1, x2, s1. Estas van a ser nuestras variables que van a conformar las variables básicas. Las variables básicas generan el vector B que se está dando a continuación. x1, x2, s1. El vector de variables básicas entonces tiene esta forma. Y este es el de las no básicas. De tal manera que hemos hallado una solución básica, pero no factible, puesto que dentro de las variables básicas hay una de ellas que es negativa, lo cual viola la definición de solución básica factible. Continuando ahora, vamos a tomar como candidatas x1, x2 y h2, que genera la siguiente matriz. Y haciendo la misma operación anterior obtenemos el vector de variables básicas y el vector de variables no básicas. Tampoco es factible por la presencia de una variable básica negativa. Vamos a tomar ahora las variables básicas x1, h1, s1, que genera esta matriz, y ya aquí pues descartamos todo el desarrollo porque esta matriz no es invertible.
El próximo conjunto de variables básicas van a ser x1, h1, h2. Que genera esta matriz, este vector de variables básicas, este no básico, y no es factible por la presencia de una variable no negativa dentro de las básicas. Ahora tomaremos x sub 1, s sub 1, h sub 2, x sub 1, s sub 1, h sub 2, que da como resultado esta matriz B, estas variables básicas y estas no básicas. Tampoco es factible por la presencia de una variable no negativa. Vamos a considerar x2, h sub 1, s sub 1. Son las variables básicas, las no básicas, y esta solución es factible ya que las variables básicas son no negativas. Consideremos ahora x2, h1, h2. Tenemos la matriz B, las variables básicas, no básicas. También es factible porque todas las variables básicas son no negativas. Vamos a considerar ahora el vector x2, s1, h sub 2, y haciendo la misma rutina de cálculo, observamos que esto genera una solución básica no factible. Ahora, finalmente, vamos a tomar la matriz asociada con h1, s sub 1, h sub 2. Y haciendo los cálculos correspondientes, vemos que se genera una solución básica no factible por la presencia del menos 1. En resumen, hay solo 3 soluciones básicas factibles extremo de la región factible, que son estas 3. Fíjense que aquí hemos puesto las soluciones con todas las variables reales que son x1, x2 y las variables que hemos agregado para la transformación al formato estándar. Además, hemos mantenido pues la notación, solamente hemos detectado y hemos escrito en rojo las no básicas, que como ustedes verán, siempre valen 0. Ahora, puede ser que una básica valga 0, pero una no básica siempre va a tomar el valor nulo. Ahora, antes de seguir adelante, es bueno destacar dos propiedades que resultan ser interesantes. La primera de ellas, que toda solución básica factible es un extremo del poliedro asociado con la región factible. La segunda propiedad es dos soluciones básicas factibles generan extremos adyacentes si y solo si la diferencia entre el conjunto de variables básicas de uno y el conjunto de variables básicas del otro está formado solamente por una única variable. En nuestro ejemplo, las 3 soluciones básicas factibles generan 3 puntos en el plano que constituyen vértices adyacentes de la región factible, como vamos a ver a continuación. Observe que esas 3 soluciones básicas factibles solamente nos van a interesar las variables graficables, que van a ser las componentes x sub 1 y x sub 2, denominadas por algunos como variables reales del PPL.
Aquí entonces tenemos para el primer punto, solamente nos interesan las dos primeras coordenadas. Ahora, visto así, no se distingue pues si son o no puntos adyacentes. Para verlo tenemos que examinarlo en su globalidad. Aquí están estos puntos, tal y como hemos mostrado. El 3,4 que es el A, el 0,4 que es el B y el 0,1 que es el C. Ahora, es fácil observar, para movernos de un extremo de la región factible a otro adyacente, debemos seleccionar adecuadamente una variable básica y una no básica e intercambiarla, siempre y cuando la nueva solución básica sea factible. Vamos, por ejemplo, a observar el ejemplo del extremo A, cuya variables básicas estamos mostrando en pantalla. Aquí las variables básicas son x1, x2, h1. Y obviamente estas son las no básicas. Ahora bien, vamos a ver los posibles intercambios que se pueden hacer sacando una variable básica y reemplazándola por una no básica. De tal manera pues que x1 puede ser reemplazada por s1 o h2, x2 por s1 o h2, y h1 por s1 o h2. Ahora vamos a condensar todos esos posibles intercambios entre básica y no básica. Y aquí estamos observando en pantalla, pues, los 6 casos. Aquí hemos intercambiado x1 con s1. Después que hemos hecho el intercambio, estas serían las variables básicas que quedarían. Y si nosotros hubiésemos tomado nota de las variables básicas factibles y las no factibles, hubiésemos detectado que este intercambio produce una solución factible. Para esta otra opción se tienen estas variables básicas que resultaba ser también factible. Bueno, claro, para ver esta condición hay que irse atrás y observar en el ejemplo cuáles eran las variables, las soluciones básicas factibles y cuáles no. De tal manera que si originalmente este era nuestro punto, el conjunto de variables básicas que generan soluciones básicas factibles son estas, en el intercambio. Estas son las adyacentes. De tal manera que este punto es adyacente a este y este punto es adyacente a este. La sustitución de una variable básica por una no básica para generar extremos adyacentes no es un proceso ordinario, requiere de ciertas condiciones, las cuales quedarán establecidas en el método simple. Este método impondrá condiciones para establecer la variable no básica que entra, condición de entrada, y la variable básica que sale, condición de salida, de manera de obtener un extremo adyacente en donde la función objetivo mejora, esto es, aumenta en el caso de maximización y disminuye en el caso de minimización. Esto se tratará en el próximo video tutorial. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.